Saludamos a la doctora Claudia Fajardo. Ella es abogada de la familia sobre el caso Scalia y nos está acompañando en este preciso momento. Doctora, buenos días y bienvenida. Gracias por venir. Buenos días, muchas gracias. Saludos a la audiencia y muchas gracias por invitarme. Bueno, un caso por demás escabroso, tétrico, cuando nos enterábamos de este tema y que le dimos cobertura, ¿no? Por el tipo de tema, por el calibre del crimen, ¿no? Sí. Dos personas que perdieron la vida de manera brusca, encontradas después de varios días. ¿Cómo sigue la situación hoy? Y bueno, hoy... Respiró profundo la doctora. Sí, ahí, ¿no? La situación sigue comprometida. Tenemos un cese de la audiencia, o sea, se va a reanudar la audiencia preliminar el 10 de julio a la tarde. La situación no es que he escuchado o he tenido información que nos han rechazado prueba en eso, todavía no hay un pronunciamiento judicial. Sí hay una gran una audiencia muy litigiosa de parte de todos, y querernos poner al Ministerio Público, fiscal y a la querella como si fuéramos los ogros de la situación y que no queremos acordar nada. En realidad no es fácil llegar a ningún acuerdo en una coautoría funcional como es la que estamos viviendo. O sea, nosotros, para ellos, la teoría del caso es muy simple, es decir, ellos no estuvieron en la calle Gutiérrez al 1557, no estuvieron el día, ni ese día, ni el día que le siguió, ni estuvieron en la casa, ni cometieron el hecho, por lo tanto, para ellos es la absolución. Para nosotros, el tema es la carga probatoria, ¿no es cierto? Para nosotros, estas personas que tenemos sentadas en el banquillo, sí son las personas que estuvieron en el lugar del hecho y que cometieron esta masacre. Entonces, cuando hablamos de mostrar o no mostrar cosas al jurado, en realidad de parte del fiscal jefe y de parte de esta querella y de parte de los hijos mismos en representación, nadie quiere inflamar a ningún jurado. O sea, lo cierto es que la muerte fue tremendamente violenta. Y si nosotros hemos estado estudiando, tenemos un perito que todavía no ha sido tampoco admitido, como no han sido admitidas otro montón de pruebas, no hay una resolución de estas pruebas, y sabemos cómo ha sido el tipo de muerte y los elementos que han usado, porque han usado todas armas propias, armas impropias, en un número importante. Entonces... escombro, hierro, etcétera. Sí, escombro, la barreta, masa, martillo, hierro, de todo tipo de cosas que han ido utilizando para acallar a las víctimas. Y las víctimas tienen lesiones trascendentales. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos, que la prueba se introduzca. Y cuando hemos puesto un perito y hemos trabajado más de 2 meses estudiando el caso en profundidad con este perito, y en esto somos un equipo, no ven a esta persona, pero en realidad nosotros somos un equipo. Tenemos a un perito especialista en las cuestiones criminológicas, en la criminalista, en un legista, que habla sobre las fotos, o sea, habla sobre, porque no tuvimos la oportunidad de encontrarlo al momento que se realizó la pericia forense, y para lo cual ya está el doctor 40. Entonces, eso necesitamos y no queremos inflamar al jurado en lo más mínimo, ni lo estamos queriendo estigmatizar a los sujetos. Ya creo que todo el mundo sabe los antecedentes que estos sujetos tienen. Yo no voy a dejar de hacer referencia que detrás de cada una de las oposiciones de los defensores se olvidan de que hay 2 vidas que fueron desechadas, y se olvidan de Alejandra, que sobrevivió de casualidad porque tiene parálisis cerebral y toma 4 medicamentos diarios. Sí, y pasó sábado, domingo y lunes. Estuvo 3 días con los cuerpos de sus padres. Ahí estamos hablando de calle Gutiérrez, barrio El Niwil, una chica discapacitada, ¿no? Sí, que sobrevivió, con parálisis cerebral directamente. De milagro, ¿no? De milagros, es un milagro su supervivencia. No sé, porque realmente convulsionaba, había estado muy grave las 2 semanas anteriores, entonces sobrevivió de casualidad.
Y bueno, nosotros sabemos también que muchos vecinos saben todo, pero que también tienen mucho miedo de hablar. O sea que el barrio está, en ese sentido, no es quizás todo el barrio El Niwil, porque lo he caminado, pero sí son 2 cuadras anexas a la calle Gutiérrez, a la casa de los Escalias, en los cuales está comprometido por amenazas, por dichos y porque todo lo arreglan de una forma diferente a lo que arreglaría cualquier vecino. O sea, bien. O sea, lo arreglan. Tienen miedo a la represalia, a la venganza. Sí, a la venganza, a la represalia, a todo. A todo lo que acostumbran generalmente a arreglar. ¿Cómo se le puede explicar a todas aquellas personas que nos están siguiendo en este momento y que no conocen en detalle lo que significa una audiencia preliminar, que es el paso previo al debate, al juicio, y se preguntan porque los medios de comunicación en el último tiempo han empezado a ventilar los casos de otra manera, ¿no? Y la gente empieza a utilizar términos, uno los ve en las redes sociales y dice, pero ¿cómo? Las audiencias, ese tipo de audiencias duran un día nada más. ¿Por qué se está demorando tanto? ¿Qué se le puede explicar a la gente? Porque llevan ¿cuánto? ¿5 jornadas ya? Sí. Sí, en realidad la situación para nosotros es, para los hijos, están en una, salieron de la audiencia el hijo, porque la hija trabaja en Buenos Aires y le es muy dificultoso pedir los permisos correspondientes para asistir. A lo cual tengo que decir que tienen derecho a venir. Y los hijos se encuentran en este estado muy mal porque quieren ya la celebración del juicio. Generalmente estas audiencias sí se realizan en el término de un día. Lo que sucede es que acá hay una complejidad en la causa, hay 4 imputados y de los cuales han tomado esta audiencia preliminar como una forma de litigar, haciendo lugar a un montón de oposiciones sobre todas las cuestiones de prueba que se presenten, tanto prueba testimonial como prueba científica, como prueba pericial, como muestras fotográficas, como muestras audiovisuales, como muestras de delitos tecnológicos. En realidad yo no puedo hablar de quiénes son los testigos ni de quiénes son este tipo de pruebas, pero sobre todo este tipo de pruebas hay una cuestión de litigio. Entonces evidentemente esto demora y es parte de la estrategia dilatar esta historia, teniendo en cuenta que se van venciendo algunos plazos. Se van a cumplir ya 2 años del crimen. Eso es una preocupación en nosotros. No sé si es una estrategia. Claro. Sí, pero uno, doctor, uno más o menos va calculando el tiempo. La estiro. Claro, Nosotros nos dijo el doctor Hernández, que estamos con vos, Juancito, que nos llamó antes de que se iniciara la primera audiencia de esta audiencia de preliminar, nos dijo en su despacho que había posibilidad de juicio en agosto. Exactamente. En el centro de congresos. Recordemos que es un juicio con esta nueva modalidad de juicio por jurado popular, ¿no? Y nos dijo, sí, exactamente, nos dijo, está ahí, se puede chequear eso, ¿no? Después, ¿llegaremos con los tiempos? La próxima es el 10 de julio. No sé si llegamos con esta dilatación, con esos tiempos y con lo que falta de introducir de prueba. Y a nosotros nos preocupa justamente esos plazos. Que ustedes hacen referencia porque cualquiera sacaría la cuenta. O sea, no, yo al salir de la audiencia no la había sacado yo la cuenta cuando el hijo ya la había sacado. Entonces es una preocupación, aparte que nosotros estamos ante víctimas, Jesús y María Cecilia Escalia son personas totalmente preparadas y que han leído todo el expediente. Yo en eso quiero agradecer públicamente a la doctora Rossi, porque la doctora Rossi los ha atendido un montón de veces, salvándole todas las preguntas que ellos han tenido sobre la causa. Entonces conocen al detalle, por lo tanto la cuenta es como numérica en ese sentido. Entonces obviamente los hijos tienen temor y no es un temor digamos que es infundado, sino que es totalmente fundado porque ante la llegada de Jesús Escalia a la casa o cualquier cuestión, se comunican, tienen poder para hacerlo y en realidad acá el que se encuentra totalmente indefenso es él y su hermana. Entonces evidentemente hay una necesidad imperiosa de llegar al juicio
y de llegar con las pruebas. Tiene razón el doctor Hernández en que tenemos que llegar con un juicio limpio, digamos, depurado, pero necesitamos esa fecha y que no se alargue la situación, o sea, que nos vayamos más allá, porque los plazos los hace cualquiera, a la cuantificación de términos. Bien. Entonces, no es... está peligrando la integridad física. Sí, porque de Jesús Escalia se cumple el tiempo de prisión preventiva. Sí. Y se podría pedir tranquilamente que salgan a la calle un ratito estos muchachos, ¿no? Claro. Lo cual peligra la integridad física de ellos, realmente. ¿De cuánto es el tiempo? ¿Le podemos explicar a la gente de prisión preventiva qué dice la ley? Claro, no, los 2 años, nosotros llevamos 18 meses de investigación y la causa se elevó correctamente a juicio con las prórrogas correctas establecidas, pero bueno, los plazos se vienen acercando, los tiempos urgen y evidentemente nosotros no podemos dilatar más la cuestión de parte de la integridad física y moral de las víctimas. Y también por una cuestión de que ellos necesitan hacer el duelo y vivir en forma tranquila. O sea, esto es como ilógico que vos no puedas ir a tu propia casa y estacionarte en la vereda de tu casa, que ya estén informados de que estás en la vereda de tu casa y en tu casa. Independientemente de cómo sea, o hablar con cualquier vecino. Personas cercanas al barrio le pasan el dato a estos muchachos que están en la cárcel inmediatamente, ¿no? Inmediatamente. O sea que los teléfonos corren en la cárcel, ¿no? No, sí, no lo vamos a negar. No, sí se sabe, se sacan fotos, ¿no? Nos mandan fotos, o sea que claro, lo sabe. hacen posteos de Facebook, no lo vamos a negar porque lo sabemos, o sea, negarlo sería ilógico. Y por el otro lado, no solo toman esa actitud de darle noticia a los que están adentro de la cárcel, sino toman actitud amenazante con las personas que uno habla o las personas te dicen, mirá, preferimos no hablar porque no sabemos qué nos va a pasar. Entonces es una realidad esa, no estamos exagerando nada, y cualquiera que camina las 2 cuadras de la calle Gutiérrez desde el 1557 al 1569 lo sabe. O sea, no exagero nada con respecto a eso. Que nosotros, yo las he caminado siempre durante los 18 meses, me conoce la gente del barrio. Que nosotros hayamos sido fuertes y no tengamos temor no significa que no exista esta situación de grave riesgo para nosotros. Evidentemente sí lo existe, y para ellos con más razón. ¿Ustedes confían en que se va a hacer acá, en esta jurisdicción, el juicio? No ha habido, ellos tienen derecho a pedir ese cambio de jurisdicción. Es muy fuerte el rumor, ¿no? O al menos lo dejan correr el rumor. No, lo ha manifestado específicamente el doctor Rentería en varios diarios y lo ha hecho siempre. En realidad ahora nosotros hemos salido a hablar, porque en realidad las víctimas anteriormente nunca han salido a hablar. El que primero salió a hablar fue el imputado Pajón, y sí lo ha hecho público al pedido de oposición, a lo cual nosotros también nos vamos a oponer, porque también existe otra realidad, que acá hay 3 víctimas, de las cuales las víctimas solo pueden tener ese juicio aquí en San Rafael. Que las 3 víctimas son, te vuelvo a reiterar, Jesús, Alejandra con parálisis cerebral y María Cecilia. La ley, el Código de Procedimiento Penal establece en el artículo 108 que ellas son víctimas y herederos forzosos, y como tal tienen derecho a estar en el proceso penal y en la investigación penal preparatoria, en todas las etapas. ¿Con quién estamos charlando, Juancito? Estamos con la doctora Claudia Fajardo, abogada de la familia Escalia, este caso que conmocionó al departamento también y que se aproxima justamente a, lo que nos contaba un poco la doctora, ¿no? Bueno, ahí lo acaba de decir la doctora, lo que ha dicho en varias oportunidades el doctor Rentería, respecto del cambio de jurisdicción, ¿no? Dice, la gente acá está contaminada por los medios, sí, pero es un caso que fue muy resonante en su momento. Sí, o sea, la contaminación de los medios... el nuevo cambio respecto del método del debate vino después. Exactamente. O sea, que la gente estaba informada de todo. Pero por el otro lado, yo mismo le contesté al doctor Rentería en audiencia, no sé si pública o privada, no recuerdo,
Pero le dije muy claro que el 18 de marzo del 2018, el que tenía ansias de salir en Curiosos del Poder y en vivo era el imputado Pajón, y eso está grabado. Entonces son ellos los que primero dieron la versión de los hechos. Los hijos, en realidad, muchas veces en la audiencia se puede corroborar eso, en la audiencia de prisión preventiva. Di yo la noticia de la audiencia de prisión preventiva y les pedí a ellos dos que salieran a los medios por el llamado de ustedes. Y ellos dos no quisieron salir, ni Cecilia ni Jesús Scalia. En ese momento Jesús Scalia no estaba preparado para salir a hablar en ningún medio, porque realmente había transcurrido una situación crítica. Mientras Pajón daba la entrevista en público, Jesús Scalia recibía el título de ingeniero civil en el mismo lugar que hoy se va a hacer el juicio. Entonces, evidentemente, ellos no estaban preparados, y como surgían varios nombres del barrio, porque eso era cierto, entonces la posición de nosotros, tanto de esta abogada como la de ellos, era no contaminar la investigación penal preparatoria. Entonces, en ese contexto, ellos no salieron a hablar nunca, ni pidieron que la doctora Rossi hiciera ningún parte oficial, ni nada, que sí lo hizo en la otra causa que fue resonante al mismo momento, que fue la causa Silva. Sí. Entonces, en esa circunstancia no hemos salido a hablar, nada más que después que ellos hablaron. A pesar de que sí, Pérez Barceló buscó de que hablaran en vivo y todo lo demás, la primera vez que lo hizo fue después de la prisión domiciliaria de Ávila. Y hubo un sinnúmero de actos de nuestro juicio que no fue ni siquiera grabado por la prensa, porque estaban tanto en el caso Ortega como en los otros casos, y nosotros estábamos en audiencias de control jurisdiccional que no fueron ni siquiera grabados. O sea que no pueden decir de que exista de parte de los hijos o de parte de la querella como información sobre la causa. Nunca la hemos dado, nunca se nos ha pedido tampoco de parte de los periodistas, sí se nos ha llamado, pero ellos no han querido en su momento salir, y yo les he respetado la posición. Se los ha llamado hasta desde Buenos Aires y no lo han hecho. Entonces es injusto sostener una estigmatización. Si está sosteniendo una estigmatización, cualesquiera de los defensores, hablo no solo del doctor Rentería, si está sosteniendo una estigmatización, una parcialización del jurado, desde mi punto de vista le está quitando la posibilidad a San Rafael de que pueda, con la democratización de la justicia, dar un veredicto, el cual no sabemos cuál va a ser. Y por último, y le agradecemos por venir, doctora, ¿qué opina de los juicios por jurado? Bueno, mire, quiero tener una opinión totalmente imparcial y separar las ideas que pueda tener en este momento por lo que me afecta el caso a lo que pienso del establecimiento de estos sistemas. En realidad estoy de acuerdo con la democratización de la justicia y el juicio por jurado. Lo que cuesta mucho es comprender la temática probatoria, ¿sí? En algunos momentos pareciera como más garantista que el otro sistema. En algunos momentos te pareces como en una situación de grave indefensión. Y entonces eso es lo que me preocupa para las víctimas. O sea, realmente me preocupa que se encuentren en una situación de indefensión y que nos encontremos como atados para presentar, o sea, hay una colisión entre lo que es la democratización de la justicia y la libertad probatoria que establece el artículo 205 del Código Procesal Penal, en el cual cualquier hecho se debería tener que probar por cualquier medio de prueba. Entonces, siempre y cuando la prueba se introduzca en forma legal, controlada, que las partes las conozcan, que los defensores tengan la posibilidad de oponerse. Contra esa herramienta jurídica tenemos un montón de cuestiones que hacer y que se nos limitan en el juicio por jurado. Entonces, estoy de acuerdo con el sistema plenamente, pero realmente está costando mucho
llevar adelante las pruebas y la audiencia preliminar muy larga. Y bueno, eso es lo que mayormente me está afectando y creo que les está afectando en la indefensión a las víctimas y en los cuales no se encuentran bien. Gracias, doctora. No, muy amable favor. por acompañarnos. No, muchas gracias. ¿Quién nos acompañó, Juan? La doctora Claudia Fajardo, abogada de la familia Scalia. Este caso que se llevó a cabo en San Rafael, bueno, de hecho se está... Doble crimen del barrio Newell, Newell, ¿no? exactamente. Y pasó por Dial Radio y TV la doctora Fajardo.